Cuéntanos la experiencia cercana a la muerte que tuviste. Eso me va a poner serio, tío. Eso, mira, cuando, cuando yo tuve el fracaso profesional, estamos hablando que mi primera empresa la monté con 25 años. Llegué a facturar hasta 1 millón de euros, que en aquella época, estamos hablando, el fracaso vino con la crisis de 2008, perdón, 2008-2009, la crisis que hubo, que afectó al ladrillo y a muchos más Mm. sectores. Con esa crisis me fui yo al traste, con, con- con casi 1 millón de facturación. No llega al millón, pero casi. Yo no estaba preparado para un fracaso de esa magnitud y sobre todo no estaba preparado sobre todo para soportar la crítica de mi propia pareja y de la familia de mi propia pareja, que me machacaban todo el rato a espaldas de mi familia. Mi familia en ningún momento me criticó. Mi padre siempre ha sido emprendedor y ha fracasado 50 veces. Yo había visto eso en mi casa, sé que es lo normal, ¿sabes? Y que te caes, te levantas, caes, te levantas, mentalidad americana. Pero en el caso de mi expareja, pues era una familia trabajadora, con otras creencias y tal, y bueno, pues el padre de ella tenía miedo de que su hija no estuviera a salvo y tal. Y me machacaban mucho en las comidas, cenas familiares y tal, y ella también, te lo dije, ¿qué vamos a hacer? Me machacaron mucho, me metieron mucha presión, yo me dejé inocular toda esa presión, y todo esto desencadenó en problemas de ataques de pánico, ansiedad, tristeza, frustración. Llegó la sintomatología a ser tan potente, tan potente, tan potente, que en aquel momento, claro, yo no era la persona que soy hoy en día. Yo fui a los médicos y les conté lo que me pasaba, y un psicólogo pues me recomendó tomar ciertos medicamentos. Me acuerdo que me dieron depresores del sistema nervioso central, ¿vale? Y bueno, me dieron un par de medicamentos que juntos pues son un cóctel Molotov, y por lo visto cortocircuitaron entre ellos. Y un día yo iba conduciendo el coche, habíamos hecho una barbacoa en casa, y iba conduciendo mi coche, iba a llevar a un amigo, y de repente empecé a notar una sensación muy extraña. Es que no te la puedo explicar porque no es ni ansiedad, ni ataque de pánico, ni... No se puede explicar, ¿sabes? Es una sensación que nunca había sentido. Era como si algo estuviera pasando por aquí, en mi suelo pélvico. Fíjate tú que años más tarde fue ahí donde luego sucedió todo. Hostia. Conforme pude, paré el coche. Era como náuseas, mareo, es como si me fuera a morir. Algo así, lo explicaría yo. Íbamos por una autovía de noche, como pude paré el coche, me dio tiempo a bajar la velocidad, parar en el arcén, y conforme paré, empecé a decir, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, y ya dejé de escucharme. ¿Pero por qué sabías que te morías? Sentía que me moría porque empecé a ahogarme, y como si un calambre me subiera por aquí y me fuera a explotar la cabeza. Años más tarde he visto a varias personas hablar de experiencias cercanas y dicen que cuando tu alma sale de tu cuerpo, la sensación es esa, es como una llamarada de luz, como que si te atravesara un rayo. Dios. Es lo que yo sentí. Años más tarde he sabido que era eso, de ver cómo lo explicaba pues Manuel Sansegarra y más expertos. Yo en aquel momento simplemente me creí lo que me dijeron los médicos, que ahora te cuento lo que me dijeron. ¿Tú Eh, te habías drogado? no, No tenías no, nada de sustancias en el cuerpo, ¿no? estaba tomando esos La medicamentos. medicación, ¿no? Esos medicamentos. Sí que es verdad que superé la dosis. Me dijeron no tomes más de tanta dosis, y yo estaba muy nervioso y me tomé más dosis. Pero bueno, Bueno, vale. si un medicamento seguro, seguro. Bueno, no hay nada seguro en función de la dosis que tomes. O sea, si ahora nos bebemos, te lo Yo, decía el otro día Claudio Neto, si nos bebemos 20 litros de agua, vamos a palmar. O claro, sea que... yo tomaba, para la gente que se esté preguntando lo que tomaba diazepam y lírica. ¿Vale? Y mucha gente dirá que eso junto no pasa nada, y bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. En mi caso sí pasó. En ese momento perdí la conciencia, yo no me acuerdo de nada. Eh, yo recuperé la conciencia en el hospital, todo rodeado de médicos, mi amigo estaba a mi lado llorando. Lo primero que me dijo, cabrón, creía que te morías, menudo susto me has dado, estaba llorando. Eh, Luego, cuando me recuperé, me explicó lo que había pasado. Dice que me quedé completamente muerto, que no reaccionaba, que no respiraba, que estaba muerto.
Dice, de hecho te saqué para hacerte un boca a boca, te caíste al suelo del coche muerto. Al ver que no reaccionabas, te volví a subir al coche como pude, te tiré donde pude en el coche, te llevé al hospital con un ataque de ansiedad él. Y los médicos, después de hacerme unas pruebas en urgencias y todo, concluyeron en que había sido un ataque epiléptico y me mandaron unas pruebas. Esas pruebas cerebrales que me hicieron fueron las que detectaron el tumor cerebral y luego dijeron que el tumor cerebral podía haber sido la causa de lo que me sucedió, eximiendo la responsabilidad de la química que yo estaba tomando. Vamos, que se lavaron las manos. Desde sus buenas intenciones, obviamente. Yo llamé al médico que me recetó la medicación y me dijo que era imposible, que no le había pasado nunca a ningún paciente. Y le dije, ¿y por qué me ha pasado a mí? Ya, a ver, a saber, ¿no? Pero sí, claro, si tenías un tumor en el cerebro y ellos no lo sabían y te recetan este tipo de fármacos que afectan directamente al cerebro, pues ya está, ahí lo tienes, En concreto tenía en la hipófisis. en la hipófisis. Y era un tumor, entiendo que era un tumor benigno. Cuando, bueno, me decidieron operarme, el neurólogo que vio las pruebas dijo que había que operar para asegurarse 100% de que era benigno. Era muy grande. Era bastante grande y había riesgo de que atrofiara los nervios ópticos y me quedara ciego y de que me hiciera perder funciones cognitivas. Pero a la misma vez era una cirugía muy complicada porque una mala maniobra podían tocar el cerebro y dejarme inútil. Con lo cual había un riesgo alto, pero él me recomendó que al 90% iba a salir bien, que me recomendaba operarme porque si no con los años tendría problemas porque eso no iba a dejar de crecer. Y estaba justo en la hipófisis. Años más tarde también he investigado sobre lo que es entrar y tocar la hipófisis, con los daños colaterales que tiene, que no voy a entrar ahí. ¿No vas a entrar? Pues yo quería que entraras ahí, que nos contaras un poco. Puede tener muchos daños a nivel físico y emocional y de muchos tipos, ¿sabes? Porque es una glándula que tiene funciones bastante importantes en el organismo. A nivel emocional. A nivel de muchos tipos. Y que yo en aquel momento, por mi ignorancia, por mi inmadurez, por mi miedo, porque yo tenía mucho miedo a morirme. O sea, mucho ahora mismo, miedo. si pudieras echar atrás, no te operarías. No sé lo que haría Víctor, sinceramente, pero yo vi a aquel neurólogo decírmelo como me lo decía y yo entré en pánico, yo me acojoné, ¿sabes? Es lo que te decía, yo no había vencido el miedo a la muerte. El miedo a la muerte se tiene siempre, pero hay grados de miedo a la muerte. Yo allí tenía mucho miedo a la muerte, porque a raíz de lo que me pasó con el coche, yo le cogí pánico a la muerte, porque sentí la muerte. Yo sentí la muerte ese día y no es agradable. No es agradable, aunque lo que sentí luego en la ECM, que es la dicha, la paz, todo esto que dicen que se siente, que es fugaz, es como fugaz porque no hay tiempo, en ese plano no hay tiempo. Luego al volver al cuerpo físico y hacer un contraste, una comparativa, lo que yo empecé a sentir al estar, al mi alma volver al cuerpo era como mucho pánico, ¿sabes? Mucho Pero pánico. antes de volver al cuerpo, ¿tú en algún momento te viste desde fuera, como estos testimonios que se dicen? Literal. Sí. Me vi tumbado en la carretera, literal. Sí, ¿eh? Sí, y vi como toda mi vida pasaba por delante, un montón de cosas. Vi como a mi abuela, vi a mi abuelo, vi cosas que esto nunca me he atrevido a contarlo, tío. Me estoy atreviendo ahora porque, sinceramente, tío, es que me da igual lo que la gente piense de mí, ¿sabes? O sea, tengo cero de miedo a la crítica, porque estoy hablando de mi experiencia personal, estoy hablando de mi vida y yo puedo hablar de mi vida porque soy libre, ¿sabes? Y puedo contar mi experiencia porque es verdad y porque no me gusta mentir y contar mentiras. Y es lo que yo viví. No sé si puede ayudar a alguien o no, pero es lo que yo viví y para mí fue súper traumático. Yo he estado muchos años trabajando el miedo a la muerte, muchos años. Yo a raíz de esa experiencia tuve pánico y ansiedad durante mucho tiempo,
sea, fíjate tú que la gente atraviesa eso y luego están en paz para siempre. Claro, eso es lo que a mí me había llegado de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Claro, a mí lo que luego se quedan como súper felices, como que vuelven a entender mucho mejor el ser y se sale mucho más del ego y de lo materialista. A mí lo que me hizo, a mí la parte positiva que me dio, porque siempre, yo pienso que en todo, en la vida, siempre está la parte negativa y la parte positiva. Siempre todo positivo no puede ser. A ver, está también la percepción que tú tengas, de aunque sea negativo, ver lo positivo. Pero para que nos entendamos, ¿vale? Sí, no, y yo creo que lo positivo no es bueno y lo negativo no es malo. Lo positivo y lo negativo son polos. Depende de la perspectiva con la que se mire, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que la gente que nos está viendo nos entienda, ¿vale? Porque todo el mundo está en el mismo nivel de comprensión y si no, no se me va a entender, ¿vale? Por no irme a una cosa muy trascendental. En el caso mío se quedó como negativo todas esas experiencias que yo tuve que vivir de incertidumbre, de pánico, miedo y tal, y ansiedad, pero se me quedó una observación, una capacidad de ver mi intuición, de saber qué quería hacer en la vida y de que me quería dedicar a mi propósito de vida claro y de que tenía que cambiar de entorno, dejar a esa novia y crear algo que tuviera que ver con lo que yo era. Y gracias a eso fuimos a Ibiza y se creó el concepto Black, que significa de oveja black de negra, que es como yo y mi socio nos hemos sentido toda la vida. Y gracias a esa experiencia cercana a la muerte, yo me atreví a confrontar a mi expareja, a su familia, a mi familia. Convencí a mi socio para que hiciera lo mismo, trabajaba en una empresa familiar, lideraba equipos, lo dejó todo de lado. Y eso fue gracias a la experiencia cercana a la muerte, con lo cual tuvo una connotación positiva también. Y gracias a todo lo que se creó en Ibiza, existe hoy lo que es mi empresa y marca Black Caps. Es curioso que... Y todo fue de algo negativo, supuestamente.